Dice el Papa Francisco: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Compartimos con la alegría del Evangelio la homilía de este domingo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por la ley. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio encontramos distintos tipos de milagros, de curaciones, y también son distintos enfermos de lepra que Jesús sana. La lepra era una enfermedad y sigue siendo así, una enfermedad terrible que va consumiendo en vida la carne y van perdiendo órganos, y es una enfermedad que causa mucha repulsión a la vista y al olfato, porque los leprosos huelen mal. Y el pueblo de Israel tenía una visión muy particular en torno a la lepra. Ellos pensaban, y estaba divulgado entre sus creencias, su cultura, que cuando venía una enfermedad era causa de un pecado. Y entonces, como la lepra era una enfermedad tan fea, la gente suponía que era el castigo a un pecado muy grave. De tal manera que, como hemos escuchado en el libro de Levítico, en la primera lectura, en lugar de mandarlos a los leprosos al médico, los mandaban al sacerdote, y el sacerdote los declaraba impuros. Una impureza no solamente entonces física, sino una impureza religiosa. Y estaban obligados, como hemos escuchado, a vivir fuera de la ciudad y a identificarse como leprosos. Tenían que ir gritando que soy impuro. Y la gente se alejaba de ellos. Estaban condenados a vivir en soledad, a vivir rechazados, lejos de su trabajo, lejos de su familia. Y eso hacía que no solamente sufrieran la enfermedad en sí, sino que también tenían un grande sufrimiento moral. Se sentían seguramente desesperados. Y lo peor, se sentían castigados por Dios. Ellos veían que su enfermedad era un castigo de Dios. Y seguramente muchos de ellos pensaban: pero pues yo qué hice, no cometí un pecado tan grande como para que Dios me castigue así. Y sin embargo, seguramente eso estaba en su conciencia de una manera muy fuerte. Hemos escuchado este leproso. El leproso del Evangelio del día de hoy era un transgresor, era un arriesgado, se saltó la ley. Él tenía esperanza de que Jesús lo curara, y en lugar de permanecer fuera, se acerca a Jesús. Eso que hizo el leproso de acercarse a Jesús y arrodillarse frente a él, era algo que no se podía hacer. Era algo que estaba absolutamente prohibido. Por eso digo
que este hombre era una persona muy arriesgada, muy arrojada. Transgrede la ley para acercarse a Jesús. Y hoy Jesús también tiene una actitud que es muy bonita. ¿Qué haría cualquier judío si se le acerca un leproso? ¿Qué es lo que haría cualquier persona, mucho más una persona religiosa? Si se le acerca un leproso, de una manera instintiva, la persona se alejaría de él, le sacaría la vuelta. En lugar de quedarse quieto como Jesús haría, como Jesús hizo, la persona huiría. Por un lado, por la repulsión que puede provocar el leproso, el asco que pueda dar. Pero por otro lado, porque el que se acercaba a un leproso también quedaba contaminado. No solamente corría el riesgo de un contagio, sino que quedaba contaminado e impuro, y él también tendría que someterse a un proceso de purificación ante el sacerdote. Pero Jesús, en lugar de sacarle la vuelta, en lugar de huir, en lugar de mostrar repulsión, en lugar de marcar distancia, se queda ahí. Porque dice el Evangelio, se le acercó el leproso y Jesús se queda cerca de él. Y le hace, como hemos escuchado en la súplica, si quieres, puedes curarme. Jesús en el Evangelio nos dice, tuvo un movimiento interior. Dice el Evangelio que se compadeció de él. Fíjense que esta palabrita nos tiene que llenar a nosotros de mucha luz. Sintió compasión de él. ¿Qué quiere decir esto? No es una compasión de lástima, sino que se le movió el corazón, se le movieron las entrañas. De su corazón lo que brota es el deseo de Jesús de hacer algo por él, de no permanecer indiferente. Jesús tiene un corazón compasivo y no es el único texto en el Evangelio en donde nos habla sobre la compasión de Jesús, que siente compasión de ver a la gente que anda como ovejas sin pastor, que siente compasión porque los que lo siguen ya tienen 3 días detrás de él y no tienen qué comer, y la compasión de que experimenta Jesús hacia ese hombre enfermo. Esa compasión yo creo que no es solamente por la enfermedad en sí, que claro, puede provocar también compasión, además de asco, y decir pobrecito. Pero además de esa compasión natural e inmediata, yo creo que Jesús tiene compasión de él porque sabe, reconoce todo lo que significa la lepra para este enfermo. Lo que significa en sus sentimientos, en sus emociones, porque sabe que es un hombre condenado en vida a vivir en soledad y a experimentar el rechazo de todos. Pero también es compasivo por la audacia que tomó. Jesús se compadece de él porque transgrede las leyes y es capaz de acercarse a él. Y lo que nos admira también es que Jesús transgrede las leyes también, porque la ley a Jesús le ordenaría que se alejara y sin embargo permanece cerca. Y otra cosa que Jesús hace y que es transgredir la ley, y nos dice el Evangelio que Jesús lo tocó. ¿Podía un judío tocar a un leproso? ¿Un judío tocaría a un leproso? Nunca. Da asco. Me puedo contagiar, pero además me transmite su impureza. Y la compasión de Jesús lo mueve a tocarlo, a tener un contacto físico con él. Y cuando el leproso le dice, si quieres, puedes curarme, movido por la compasión, Jesús le dice, sí quiero, sana. Sí quiero, es un acto de la voluntad de Jesús. Una voluntad
que brota de su compasión. Fíjense que nosotros sí, por un lado, nos podemos identificar con el leproso, porque tenemos también nuestras propias lepras, y la solución que tendríamos que tomar es acercarnos a Jesús, superar todo obstáculo. Pero yo quisiera que nos enfocáramos en esta compasión de Jesús, y que de veras a nosotros también nos falta meditar acerca de esto y buscáramos a Jesús como guía, como modelo de compasión, y que también nosotros fuéramos compasivos, no indiferentes, y mucho menos ante el dolor y las necesidades de los demás, rehuir, alejarnos. Jesús nos enseña a estar cerca del que lo necesita, del que sufre, del que padece enfermedades, del que está pasando por un momento difícil. Jesús nos enseña a ser solidarios, nos enseña a ser compasivos, y que nuestras decisiones, nuestras actitudes también broten de este sentimiento tan bonito de Jesús, que es compasivo y que es misericordioso. Vivimos en una sociedad que más bien nos impulsa al rechazo y nos impulsa también a la indiferencia. Hoy Jesús nos invita a la cercanía, a la compasión y a la solidaridad, que tendría que ser una característica que nos distinguiera a nosotros los cristianos. Hay algo que también me llamó la atención. Siempre que uno se acerca al Evangelio y lo lee con cuidado, va descubriendo cosas en las que no había caído en la cuenta. Y me pasó tantos años que tengo de sacerdote y de predicar domingo con domingo el Evangelio, y cuántas veces no he leído yo este Evangelio y no he predicado sobre él. Pero algo que no me ha caído en la cuenta es lo que dice al final el Evangelio. Dice: Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, como si fuera un leproso. En el libro de Levítico oíamos eso: tenía que alejarse de la ciudad, tenía que vivir en lugares solitarios. Jesús ya no podía estar. Era como si Jesús se convirtiera en leproso. Él se acerca tanto a nosotros y tiene tanta compasión de nosotros, que Él mismo asume nuestros sufrimientos, padece nuestros dolores. Su solidaridad para con nosotros es tan grande que incluso Él mismo, sin ser pecador, corre la suerte de los pecadores. Y Jesús sale de la ciudad como si fuera un leproso. Es tan grande la solidaridad de Jesús, la cercanía de Jesús, el amor de Jesús por nosotros, que asume también nuestros dolores, nos da la salud, nos ofrece su compasión, pero también asume lo que nos pasa a nosotros. Corre la suerte de los enfermos. Claro, el Evangelio dice que a Él acudían hasta allá de todas partes. Porque nosotros de veras ojalá seamos como esta multitud y nunca nos cansemos de buscar a Jesús. Nunca nos cansemos de acudir a Él, porque el día de hoy Él sigue teniendo la misma compasión. Él conoce las cosas tristes o malas o difíciles o duras por las que estamos pasando, y Él tiene entrañas de misericordia y siempre va a querer echarnos la mano. Nunca se va a quedar lejos, nunca nos va a rechazar, incluso cuando pecamos, incluso cuando estamos sumidos en una vida de error. Él nunca se aleja de nosotros, Él se acerca siempre y extiende su mano y nos toca. Y ese gesto lo repite siempre y es parte de nuestra vida cristiana. Ojalá de veras que nosotros experimentemos esa gran compasión de Jesús hacia los pecadores, hacia nosotros, y ojalá también que nosotros vayamos aprendiendo de Jesús y seamos compasivos y misericordiosos como Él.
La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.